pero por alguna razón todo se detuvo, como si el milagro estuviera allí, al alcance de la mano, y de repente todo quedara en silencio. Quizás estés pasando por esto ahora mismo, cansado de esperar, preguntándote por qué no ha sucedido nada todavía, pero Dios te dice, podrías perderte el mayor milagro de tu vida hoy, si no entiendes lo que está sucediendo ahora. No es un castigo, no es abandono. Lo que parecía un retraso era en realidad una protección. Lo que creías que era rechazo, en 1900, realidad era atención. Hoy comprenderéis por qué el milagro tardó tanto. Y cuando esta verdad entre en tu corazón, algo dentro de ti se despertará. Verás que no estás al final, estás exactamente en el punto de inflexión. No te rindas ahora, porque lo que viene no es poco. Es una respuesta, es un nuevo comienzo, es honor después del dolor, y aún serás testigo de todo lo que creías haber perdido, porque quien soporta el proceso vive la promesa. No te rindas ahora, porque lo que viene no es poco. Una respuesta es un nuevo comienzo, es honor después del dolor, y aún serás testigo de todo lo que creías haber perdido, porque quien soporta el proceso vive la promesa. Sé que hay días en que el pecho se oprime y el silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Hay momentos en los que sientes que has orado por todo, has llorado por todo, has esperado demasiado. Pero déjame decirte algo con toda la verdad de mi corazón. El cielo no está en silencio por descuido. Está en silencio porque está trabajando en detalles que aún no puedes ver. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama preparación, porque Él no quiere darte algo incompleto. Él quiere poner algo en tus manos que te marcará para siempre, no por la bendición, sino por quien te convertiste en el proceso de obtenerla. No tienes idea de cuánto has crecido en este proceso, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te note. Dios vio cada decisión que tomaste para quedarte, cada vez que elegiste confiar aunque no entendieras, cada vez que te aferraste fuerte cuando todo gritaba que te rindieras. Esta es la fe viva, esta es la madurez espiritual, y es por eso que el milagro que viene no será ordinario, vendrá con un propósito. Él no solo te hará feliz, te transformará por completo. Así que respira profundamente, levanta la cabeza y continúa, porque el peor dolor viene antes del nacimiento, y tu dolor ahora es una señal de que algo ya se está rompiendo en lo invisible. No te perderás este milagro, no después de haber llegado tan lejos. ¿Alguna vez has sentido que estabas cerca de experimentar algo extraordinario, pero por alguna razón, de repente todo se detuvo, como si el cielo se hubiera cerrado justo cuando estabas a punto de recibir la respuesta que tanto habías esperado? Quizás así es exactamente como te sientes ahora, cansado, frustrado, con esa sensación de que el milagro fue prometido pero nunca se cumplió. Y aquí es donde entra en juego lo que Dios te envió a decir hoy. Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te está llamando a algo que va mucho más allá de un simple mensaje. Es una advertencia urgente. Porque sí, el milagro más grande de tu vida está en juego. Y si no entiendes lo que sucede detrás de la escena espiritual, podrías terminar perdiéndote lo que ya ha sido aprobado en el cielo. Hay promesas que parecen tardar mucho tiempo en cumplirse, pero no es así. Se están preparando. Dios no llega tarde. Él alinea, y tal vez todo lo que estás experimentando ahora, este silencio, este dolor, este cansancio, es precisamente parte del proceso que precede a la liberación de lo que es tuyo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiar la forma en que ves esta espera. Quizás has orado, ayunado, creído, y sin embargo, nada parece moverse. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido que estabas listo, pero que Dios aún no había aparecido? La verdad es que quizás pienses que estás listo, pero tú aún no ves. Él no entrega el milagro solo cuando lo deseas, sino cuando estás preparado para sostenerlo. Y he aquí una revelación. No es el milagro el que llega tarde,
Son tus entrañas las que aún se están ajustando. Lo que viene es tan grande, tan profundo, tan transformador, que si Dios lo pusiera en tus manos antes de tiempo, podría hacerte daño en lugar de sanarte. Preferiría frustrarte por un tiempo que perderte para siempre. Y es precisamente en este punto cuando muchos se dan por vencidos. Creen que Dios los ha olvidado, que la promesa fue cancelada. Pero lo que quizás no sabes es que mientras llorabas pensando que todo te había sido negado, Dios solo te estaba impidiendo vivir algo a medias. Hay una bendición que requiere madurez, hay una respuesta que requiere raíces, y hay milagros que solo llegan después de la última prueba. Quizás no lo veas, pero hay un movimiento que está ocurriendo ahora mismo. El cielo se mueve a tu favor. Dios ya te ha liberado, pero también quiere ver hasta dónde llega tu fe, porque detrás del dolor que sientes hay una preparación, detrás del silencio, una respuesta, y detrás del retraso, un milagro que ya no se podrá posponer. No te vayas ahora, porque en los próximos minutos te voy a mostrar la verdadera razón de esta espera, lo que estaba impidiendo la completa liberación de la promesa, y cómo Dios está transformando esta fase en un camino hacia el mayor punto de inflexión en tu vida. Y mientras todo esto sucede, mientras sientes que estás al borde, pero sigues aferrándote aunque no entiendes, debes saber que hay algo que se está generando dentro de ti que es más grande de lo que pediste. Porque Dios no solo está liberando un milagro externo, Él está moldeando un nuevo tú en tu interior, y es precisamente por eso que esta fase duele tanto, porque te desgarra, pero también te rehace, te vacía, pero al mismo tiempo deja espacio para algo más grande. Si este tema tiene sentido para ti, si en algún momento sentiste que esta palabra describía exactamente lo que estás viviendo, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. Habrá personas que leerán este vídeo y encontrarán en sus palabras la fuerza que les faltaba. Hay personas como tú que necesitan saber que no están solas en este viaje, y tu comentario puede ser un instrumento de Dios para ello. Y si de alguna manera este mensaje te llegó, te reconfortó o simplemente te dio ese empujón que necesitabas para seguir adelante, dale al botón de me gusta. Esto no es solo un simple gesto, es una forma de demostrar que este tipo de contenido debe seguir llegando a más vidas. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están exactamente en tu misma situación. Además, aprovecha y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí no solo hablamos de milagros, sino de procesos, de fe real, de luchas invisibles y de promesas que se van generando aun cuando parece que todo está parado. Y quiero que seas parte de esto, que camines con nosotros, porque tu presencia aquí importa, y mucho. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más corazones con palabras que vienen directamente del cielo. Ahora agárrate fuerte, porque lo que te voy a contar a continuación puede que te abra los ojos a un detalle que quizá nunca habías notado, pero que lo cambia todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo parece estar estancado? ¿Por qué, incluso después de tanto esfuerzo, oración y fe, parece que tu vida sigue estancada en el mismo lugar, mientras otras personas reciben respuestas, cumplen promesas, logran lo que soñaron? Tú sientes que siempre estás esperando, tratando de entender qué es lo que va mal, y la parte más difícil es lidiar con el silencio, porque no es solo el tiempo lo que pesa, sino el silencio de Dios, esa ausencia de señales, esa sensación de hablar al cielo y no obtener respuesta. Duele porque sabes que crees, duele porque te delataste, renunciaste a cosas, personas, lugares, renunciaste a caminos fáciles porque creíste que la promesa de Dios era mayor que todo eso. Y ahora lo que queda es este espacio vacío entre lo que se dijo y lo que aún está por suceder. Esta brecha entre te lo prometo y está hecho,
Pero hay una verdad que quizá nadie te ha dicho nunca. El silencio de Dios no es ausencia. Él habla incluso lo que no dice. Su silencio también lleva consigo dirección. No necesita repetir lo que ya dijo sobre ti. A veces Él observa cómo te comportas mientras no sucede nada, porque la forma en que reaccionas al silencio revela el nivel de fe que existe dentro de ti. Y no, esta no es una prueba cruel, es una construcción invisible. Es en el silencio que Dios esculpe, da forma, redefine. Aquí es donde Él rompe viejas mentalidades e instala verdades que te sostendrán cuando llegue el milagro. Porque no es solo el milagro el que tiene que venir, eres tú quien necesita estar completo para recibirlo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez el milagro se está frenando no por falta de fe, sino porque hay algo mayor que se está ajustando detrás de escena de tu alma? Hay una verdad oculta detrás de la espera, y esa verdad es que Dios no solo trabaja para entregar resultados, Él trabaja para generar transformación, porque el verdadero impacto de un milagro no es lo que trae, sino lo que cambia dentro del receptor. Y a veces, Dios necesita retrasar lo que es tuyo para que no te pierdas en ello, porque ningún milagro puede compensar un alma desprevenida. Él aguanta por amor, no por castigo. Y el problema es que en este proceso empezamos a dudar, comparamos, vemos la victoria de otro y pensamos, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Pero lo que aún no has visto es que tu viaje es único, y el tiempo de Dios para ti no se puede medir con el calendario de nadie más. Mientras esperas, Dios está limpiando tu camino. Se trata de cerrar puertas que no entiendes, alejar a gente que querías tener a tu alrededor, cambiar rutas que parecían correctas, y eso es confuso, porque creemos que estamos perdiendo, pero en realidad nos estamos salvando. Él toma antes de dar, se vacía antes de llenarse. La verdad es que esperar te hace mirar hacia adentro, te obliga a enfrentar tus dudas, tus heridas, tus falsas expectativas. Y es en esta confrontación interna que sucede algo poderoso. Te reconectas con la esencia de la promesa. Empiezas a comprender que no se trata de cuándo sucederá, sino de en quién te estás convirtiendo mientras tanto. Mucha gente se da por vencida en esta etapa, porque es cansador, y es normal cansarse. Es normal tener días en los que no sientes nada, en los que la fe parece una llama débil. Pero incluso en estos días, Dios sigue actuando, porque su tiempo no depende de tu disposición, depende del propósito que Él mismo ha establecido. Y puede parecer contradictorio, pero los momentos en los que te sientes más distante son a menudo los momentos en los que Dios está más cerca. Él no se revela de la manera que tú esperas, se revela de la manera que necesitas, y eso lo cambia todo, porque cuando entiendes esto, el silencio deja de ser vacío y se convierte en señal de que algo se está construyendo donde nadie lo ve. Y es ahí precisamente donde muchas personas pierden el mayor milagro de sus vidas, porque consideran el tiempo de espera como un castigo, interpretan el silencio como abandono, pero lo que está retenido en el cielo está siendo pulido dentro de ti, y finalmente llegue, no será cualquier cosa, será algo que marcará tu historia para siempre. Si en algún momento este silencio de Dios te ha hecho pensar en rendirte, o si esta espera ha revelado áreas dentro de ti que necesitan sanación, deja la frase aquí en los comentarios: aún me duele, pero sigo creyendo. Esto no es solo una frase, es una posición. Y hay más personas que necesitan saber que no están luchando este viaje solas. Ahora presta atención, porque hay una revelación escondida en Mi no me sientas tú. Este proceso de espera, algo que puede darte claridad sobre todo lo que aún parece confuso. Y cuando empiezas a entender que lo que parecía un retraso era, en realidad, un cuidado, algo dentro de ti cambia. Cambia la forma en que ves la vida, cambia la forma en que interpretas el tiempo, y lo más importante, cambia tu relación con Dios, porque lo que Él retuvo no fue para castigarte, sino para protegerte, fue por amor.
un amor que ve mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver, un amor que sabe exactamente lo que te espera más adelante y que prefiere posponer el presente antes que permitir que te lastime. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y hemos pensado que ya estaba listo? Juramos que teníamos estructura, que sabíamos lo que queríamos y que podíamos manejar la responsabilidad. Pero Dios, con su absoluta sabiduría, vio lo que todavía estaba sin resolver dentro de nosotros. Vio las fugas emocionales, los agujeros internos, las mentalidades frágiles que, puestas a prueba con un milagro en la mano, harían que todo se derrumbara. Entonces Él espera pacientemente a que madures, a que crezcas, a que te alinees. Y lo que parecía una puerta cerrada era en realidad una valla protectora. La bendición que no llegó en el momento que deseabas estaba siendo preparada para llegar en el momento que la necesitabas. Porque Dios no trabaja con ansiedad, Él trabaja con propósito. Él no se mueve según tu calendario, Él se mueve según tu transformación. Y todo lo que hace tiene una razón, que va mucho más allá de lo inmediato. Cuando ves a tu alrededor personas recibiendo respuestas, experimentando milagros, dando pasos que a ti también te gustaría dar, es normal sentir que te estás quedando atrás. Pero Dios no te compara con nadie. Lo que Él tiene para ti es exclusivo. Hay un momento adecuado, un ajuste perfecto, y cualquier anticipación inoportuna, en lugar de elevarte, puede agobiarte. Así que lo que estás experimentando ahora no es rechazo, es refinamiento. Y lo que está en juego no es solo lo que quieres, sino quién serás después de obtener lo que pediste. Porque un milagro no es solo resolver un problema, tiene que ver con el impacto que tendrá en tu vida y en la de otras personas. Un impacto que necesita una base sólida. Hay oraciones que Dios no responde con un sí inmediato, porque Él quiere primero sanar lo que está detrás de la petición. A veces pedimos provisión, pero lo que realmente nos falta es sabiduría. Pedimos a alguien que nos ame, pero nuestro corazón todavía está lleno de heridas mal curadas. Pedimos dirección, pero todavía tenemos dificultad para obedecer. Y Dios por amor no entrega antes de tiempo. Él te conoce al detalle. Él sabe lo que te rompe, lo que te conmueve, lo que todavía te sabotea en silencio. Por eso, Él retiene lo que es tuyo hasta que estés listo para recibirlo y no perderlo. Y si estás viviendo en este tiempo de espera, donde parece que nada sucede, puedes estar seguro. Es porque algo más grande está sucediendo dentro de ti. Él te está reconstruyendo desde dentro para que lo que venga no sea solo otra bendición pasajera, sino algo que perdure. Y eso requiere madurez, requiere decisiones conscientes, requiere que usted pase de la posición de alguien que simplemente está esperando algo a la posición de alguien que se está preparando para algo. Cuando accionas ese interruptor, todo cambia. Empiezas a valorar el proceso, empiezas a notar las pequeñas lecciones escondidas en cada detalle. Empieza a comprender que el silencio no es un castigo, es una señal de que el cielo sigue escribiendo. Esperar deja de ser una carga y se convierte en parte del viaje. Un viaje donde aprendes a confiar incluso sin comprender, descansando aún sin ver, continuando aún sin señales. Porque sabes que si aún no has llegado, es porque Dios está cuidando perfectamente cada parte de tu historia. Hay milagros que se retrasaron por el amor, porque el Padre nunca quiso verte destruido por algo que parecía bueno, pero en el fondo no estaba destinado a ser ahora. Y cuando empiezas a verlo desde este ángulo, incluso el dolor adquiere un nuevo significado. Dejas de preguntarte, ¿por qué yo? Y empieza a preguntar, ¿para qué es todo esto? Y en ese cambio de mentalidad, creces, tú maduras, te vuelves más fuerte. Y esa fuerza que se está construyendo ahora es la misma que te sostendrá cuando llegue la promesa. Porque sí, llegará, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo en que estés listo para recibirlo sin perderte en él. Dios no quiere que experimentes milagros que te alejen de Él.
Él quiere que vivas el cumplimiento de la promesa de una manera que fortalezca aún más tu pacto con Él. Así que si sientes que Dios se está tomando su tiempo, recuerda, tal vez no sea el milagro el que se está demorando. Tal vez sea tu yo interior el que todavía se está realineando. Porque el Padre no entrega bendiciones en suelo frágil. Primero prepara la tierra y luego hace llover. Y en este mismo momento puedes estar seguro de una cosa: el cielo todavía se está moviendo. Solo porque no lo veas, no significa que Dios se haya detenido. Él simplemente te cuida con un tipo de amor que prefiere retrasar antes que darte algo que pueda hacerte daño. Si esto tocó algo dentro de ti, escribe la palabra preparación en los comentarios. A veces, nombrar el proceso que estamos experimentando nos ayuda a ver más claramente lo que Dios realmente está haciendo. Ahora, escuchen esto. Hay algo que muchos aún no se han dado cuenta acerca de lo que Dios está ajustando silenciosamente. Y cuando eso se revele, muchas cosas finalmente tendrán sentido. Hay personas que pasan toda su vida esperando algo sin entender que Dios no solo trabaja con el destino, trabaja con la estructura. No se trata solo de llegar, se trata de permanecer allí cuando llegues, porque incluso puedes lograr algo, pero si no estás preparado en tu interior, eres el encargado de destruir lo que has recibido. Y es precisamente por eso que Dios, antes de darte lo que le has pedido, comienza a moverse donde nadie ve, dentro de ti y en el ambiente que te rodea. A veces pensamos que lo que tiene que cambiar está afuera, que el problema es el lugar, la falta de oportunidades, el clima que no acompaña. Pero Dios, con su visión completa de nuestra historia, sabe exactamente lo que necesita ser limpiado en nuestro interior y lo que necesita ser reordenado a nuestro alrededor. Él trabaja detrás de escena de nuestra alma y también detrás de escena de nuestra realidad. Y lo que Él hace en silencio vale más que 1000 explicaciones. Mientras oras por un milagro, Dios está limpiando el terreno emocional de tu vida. Se trata de arrancar raíces de amargura, sanar heridas que ni siquiera sabías que aún sangraban, romper estructuras que frenaban tu crecimiento. Porque de nada sirve que llegue algo grande si tu corazón todavía está lleno de cosas pequeñas. Hay áreas de tu vida que necesitan ser revisadas antes de que puedan ser bendecidas. Dios también está organizando el medio ambiente. Cierra puertas, aleja a la gente, quita acceso, silencia voces. Y eso, para quien no lo entiende, duele. Se siente como rechazo, se siente como abandono, pero no lo es. Es un realineamiento, es protección. Es como si Dios estuviera limpiando el escenario antes del gran momento. Sabe que no puede construir algo eterno sobre relaciones frágiles, decisiones apresuradas y cimientos inestables. Y hay un detalle que mucha gente ignora. A veces tú estás preparado, pero el entorno no. Y a veces el ambiente ya está preparado, pero eres tú el que todavía necesita madurar. Y como Dios quiere que todo encaje perfectamente, trabaja en ambos frentes al mismo tiempo. Es como si Él estuviera sincronizando los engranajes del cielo con el tiempo de tu corazón. Se poda antes de dar fruto, y podar duele, porque corta, ella quita. Separa lo que parece funcionar, pero que en el futuro podría impedirte prosperar verdaderamente. Por eso algunos ciclos terminan, algunas puertas se cierran de la nada y personas que eran importantes de repente desaparecen. Porque muchas veces el exceso frena el crecimiento y lo que parece una pérdida es en realidad una preparación. ¿Alguna vez te has parado a pensar que algunos de los no que recibiste te salvaron de trampas? ¿Que algunas decepciones te obligaron a crecer? ¿Que ciertas ausencias dieron lugar a que llegara algo mejor? Y eso, Dios no solo escucha tus oraciones, Él está respondiendo con acciones que tú aún no entiendes. Pero solo porque no lo entiendas, ahora no significa que no tenga propósito. El viaje de preparación es silencioso. Es como si se estuviera construyendo un edificio desde dentro, mientras que desde fuera todavía parece un terreno vacío. Los demás miran y piensan que no pasa nada, pero ya sabes,
lo sientes. Algo se está ajustando, alineando, restaurando. Dios te está fortaleciendo en áreas que nadie aplaude, pero que serán el fundamento de tu próxima temporada. Y eso requiere paciencia, madurez, una fe que sigue creyendo incluso cuando todo parece invisible, porque lo que estás viviendo ahora no es un retraso, es una anticipación estratégica. Dios ya ha visto lo que tú no ves, ha oído conversaciones que tú no escuchaste, ha escudriñado corazones en los que todavía confías y, por amor, Él está poniendo cada cosa en su lugar antes de llevarte a donde sueñas estar. No te quedas quieto, estás siendo preparado y al mismo tiempo se va modificando el medio ambiente. Cada malestar tiene una función, cada silencio lleva una lección, cada cambio inesperado te está llevando en la dirección correcta, no como castigo, sino como lapidación. Eres demasiado valioso para que Dios te entregue en manos equivocadas o te plantee en un suelo poco profundo. Está esperando el momento adecuado, con la gente adecuada, en el lugar adecuado. Todo lo que se limpia hoy es para que puedas sostener lo que recibirás mañana, porque una bendición sin preparación se convierte en una carga, y Dios nunca quiso cargarte con aquello que debería hacerte florecer. Así que si estás experimentando cortes, pérdidas, silencios, nuevos comienzos, entiende, es Él preparando la estructura. Él te está posicionando firmemente para que, cuando llegue la cosecha, no vuelvas a caer en los mismos errores. Y lo bonito de todo es que, cuando menos te lo esperes, te darás cuenta que ya estás viviendo dentro del escenario que antes era solo una petición, pero ahora con madurez, con conciencia, con equilibrio, porque no se trata solo de recibir, se trata de sostenerse. Y Dios te ama lo suficiente como para prepararte antes de dejarte ver. Si esto despertó algo dentro de ti, si sentiste que Dios realmente te está moldeando en esta fase de silencio, escribe la palabra alineación en los comentarios. A veces, reconocer lo que sucede dentro de nosotros es el primer paso para experimentar todo lo que Él ya tiene preparado. Y cuando esta comprensión se afianza, algo comienza a suceder dentro de nosotros, porque es entonces cuando empezamos a notar las señales ocultas en la vida cotidiana, revelaciones sutiles que indican que el momento del cambio está más cerca de lo que imaginamos. Es curioso cómo, a menudo, aquello que casi nos desvía del camino no parece una amenaza, no grita, no se impone, no nos asusta inmediatamente. Al contrario, se presenta de manera sutil, disfrazada de afecto, de consuelo, de oportunidad. Son distracciones que se introducen en nuestro camino con una apariencia aparentemente inofensiva, pero si no las discernimos a tiempo, nos alejan poco a poco de nuestro propósito. Y eso es exactamente lo que hace que estas distracciones sean tan peligrosas, la forma silenciosa en que roban nuestra atención. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas llegaron a tu vida en el momento exacto en que estabas más vulnerable? ¿Cómo fue que algunas decisiones parecieron pequeñas, pero terminaron cambiando por completo tu dirección? Así comienza la desviación, no con un grito, sino con un susurro, no con un golpe de estado, sino con una concesión disfrazada. Y lo más aterrador es que al principio parece que todo está bien, sientes paz, sientes que te escuchan, que te acogen, pero por dentro, en el fondo, empiezas a perder la sensibilidad. Te alejas de lo que alimentaba tu fe, de lo que te mantenía fuerte, hasta que un día miras atrás y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Hay una verdad oculta que muchas personas ignoran. El enemigo no necesita sacarte de la presencia de Dios de una vez, solo necesita distraerte poco a poco. Un descanso disfrazado de descanso, un hábito aparentemente inofensivo que, al combinarse con otros, te desconecta espiritualmente. Son conversaciones, entornos, decisiones que minan silenciosamente tu sensibilidad a la voz de Dios. Y lo más triste es que por fuera sigues diciendo que crees, pero por dentro ya no lo oye, Él ya no lo siente, ya no tiene esa llama.
Estas distracciones no son malas en sí mismas. A veces simplemente están fuera de tiempo, fuera de alineación, personas adecuadas en el momento equivocado, planes que incluso podrían ser buenos, pero que surgen cuando todavía estás en proceso de sanación. Y entonces, sin darte cuenta, cambias lo esencial por lo urgente, el propósito por la apariencia de progreso, la profundidad por la prisa por demostrar que algo está sucediendo. Y todo esto, poco a poco, empieza a alejar el milagro. No porque Dios te canceló, sino porque te desconectaste del lugar correcto. Y Dios, por amor, comienza a intervenir. Permite frustraciones que parecen injustas. Permite pérdidas que no entiendes. Y nos quejamos, lloramos, nos rebelamos. Pero lo que no vemos es que, a menudo, lo que Él nos quita es exactamente lo que nos alejaba de Él. Solo nos damos cuenta de que era una carga después de que Él la quita. Él solo entiende que fue una distracción después de revelar la verdad. Porque cuando estamos cegados por la necesidad, la ansiedad o la necesidad de aceptación, negociamos principios sin darnos cuenta. Aquí es donde la vigilancia se vuelve crucial, porque no basta con rezar por un milagro. Hay que proteger el entorno en el que ese milagro se producirá. Necesitas filtrar las voces que están influyendo en tus decisiones, discernir los caminos que parecen atajos, pero que esconden trampas. El mundo espiritual no se mueve solo por la fe, también está influenciado por el enfoque. Y si el enemigo logra distraer tu atención, ya ha comenzado a debilitar tu convicción. Por eso Dios permite momentos de aislamiento, no para castigarte, sino para purificarte. Te aleja del ruido, de las influencias, de las voces externas, para que puedas volver a escuchar la voz que realmente importa. A veces Él rompe ciclos solo para devolverte el discernimiento, y cuando empiezas a ver con claridad de nuevo, te das cuenta de lo distraído que estabas por lo que no edifica, lo que no aporta nada, lo que no lleva a ninguna parte. Y es en este punto del viaje donde mucha gente se pierde, porque la distracción viene cargada de emoción, de implicación, de falsa paz. Y dejar ir eso requiere fuerza, requiere resignación. Hay que tener coraje para cerrar puertas, incluso cuando el corazón todavía está apegado a ellas. Pero ahí es donde empieza a aparecer la madurez espiritual. Cuando eliges lo que construyes, aunque te cueste lo que te consuela. Dios quiere alinearte nuevamente, y para ello puede cortar lazos, cambiar rutas, interrumpir proyectos, no por malicia, sino por celo. Él sabe qué es lo que debes dejar ir ahora para que puedas recibir lo que viene. Y mientras te aferres a ciertas distracciones, no habrá suficiente espacio dentro de ti para llevar lo que Él quiere derramar. Por eso es necesario arrancar algunas cosas antes de que llegue el milagro. Puede que ni siquiera lo entiendas ahora. Es posible que incluso sientas que estás perdiendo. Pero con el tiempo te darás cuenta de que Dios solo te estaba preservando. Él vio lo que tú no viste. Él escuchó conversaciones que tú no escuchaste. Él sondeó intenciones que tú aún no eras capaz de discernir. Y entonces Él intervino. Él te protegió de perderte el mayor milagro de tu vida debido a distracciones que parecían inofensivas. Si esta parte de tu camino ha estado marcada por cortes inesperados, desconexiones repentinas o incluso por un aislamiento que no puedes explicar, escribe la palabra discernimiento aquí en los comentarios. A veces, lo único que necesitamos es claridad para entender que lo que duele ahora es lo que nos salvará más tarde. Y esta claridad, cuando llega, abre espacio para ver lo que se ha preparado en silencio, algo a lo que solo se puede acceder cuando el corazón está ligero y el camino está claro. El tiempo de espera es terreno fértil, tanto para el crecimiento de la fe como para los ataques más sutiles del enemigo. Cuando Dios calla, cuando las promesas parecen lejanas y las señales desaparecen, es cuando el adversario encuentra espacio para actuar. Y no viene con grandes enfrentamientos, viene con pequeñas sugerencias, insinuaciones plantadas poco a poco, casi imperceptibles.
Él sabe que no tiene que destruir su fe de una vez. Solo instalan la duda, alimentan el cansancio y te hacen creer que ya no tiene sentido continuar. ¿Conoces esa sensación de estar cansado incluso sin haber realizado ningún esfuerzo físico? Ese cansancio en el alma, donde todo parece pesado, donde lo que antes era placentero se convierte en una obligación y donde hasta rezar se convierte en una carga. Así es, esta es una de las estrategias más comunes del enemigo, convertir el proceso en una prisión. Él intenta hacerte parecer como si estuvieras dando vueltas en círculos, que Dios no te escucha, que tal vez has hecho algo demasiado malo para ser perdonado, para ser usado, para ser bendecido. Primero ataca tu identidad y luego intenta contaminar tu visión. Y cuando comienzas a dudar de quién eres en Dios, pronto comienzas a dudar de quién es Dios para ti. Así es como trabaja. Distorsiona el tiempo, distorsiona los sentimientos, incluso distorsiona los recuerdos. Te hace olvidar los momentos en que Dios te salvó, te respondió, te abrazó. Él borra la historia para que ahora te sientas solo. Intenta desconectarte de la verdad y atraparte en una realidad distorsionada, basada en sensaciones y pensamientos fugaces que ni siquiera vienen de ti, pero que parecen tan tuyos. Pero el hecho de que todavía estés aquí, escuchando este mensaje, dice mucho. No dejaste de creer, aún con todas las dudas, aún con el cansancio, aún sin entender, estás resistiendo. Y eso, a los ojos del cielo, tiene un gran valor. Porque la fe no es ausencia de conflicto, es permanencia en medio del caos. Es decidir continuar, aun cuando todo dentro de ti te pide que pares. Y aquí hay una verdad que el enemigo no quiere que descubras. Cada día que permaneces, cada oración que haces a medias, cada paso que das, incluso entre lágrimas, todo eso debilita sus estrategias. Pierde poder cuando eliges confiar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando ya no sientes nada, porque lo que sostiene lo que viene no es la emoción, es la convicción, y tu resiliencia hasta ahora es prueba de que aunque estás herido, todavía sabes en quién has creído. Esta guerra invisible que has estado enfrentando dentro de ti es más común de lo que parece, y se intensifica justo cuando el milagro está a punto de manifestarse, porque ahí es donde el enemigo se desespera. Se da cuenta que a pesar de las caídas, te levantas. A pesar del dolor, continúas. A pesar del silencio, no abandonaste la promesa. Y eso me molesta. Esto es desarmante. Esto rompe las cadenas que intentó construir alrededor de su mente. Así que intenta otra táctica: hacerte mirar demasiado a los demás. Te hace comparar tu viaje con el de aquellos que parecen estar viviendo lo que tú quieres vivir. Y entonces entra otra distorsión. Empiezas a pensar que ya han olvidado, que quizá tu fe no es suficiente. Pero la comparación es una trampa, porque el proceso que Dios usa contigo es único. Lo que la otra persona está experimentando es el resultado de una historia que tú no entiendes del todo. Y lo que Dios hará contigo será tan personal que no podrá ser copiado por nadie. Así que cuando los pensamientos lleguen, cuando la duda intente invadirte, cuando el cansancio parezca insoportable, recuerda, no estás siendo probado porque seas débil. Se va moldeando porque se elige. Y todo lo que el enemigo intentó usar para detenerte será usado por Dios para fortalecerte. Él quiso destruirte en silencio, pero fue en silencio que Dios te enseñó a escuchar. Él quiso confundirte con el tiempo, pero fue en el tiempo que Dios construyó madurez en ti. Quería atraparte para que te rindieras, pero fue exactamente allí donde descubriste la resistencia. Quizás no lo sientas, pero algo está sucediendo dentro de ti, y lo que se está generando allí es una prueba de que Dios no ha abandonado el proceso. Hay una transformación en marcha. Se está produciendo una reconstrucción debajo de la superficie. Y cuando todo esté hecho, ya no habrá lugar para la confusión, solo claridad.
Mirarás atrás y comprenderás que los días en los que más pensaste en rendirte fueron los mismos días en los que el cielo trabajó más a tu favor. Si ya has vivido o estás viviendo esta batalla interna, donde el cansancio intenta paralizarte y la duda intenta silenciar tu fe, escribe la frase "sigo creyendo" en los comentarios. A veces, declarar en voz alta lo que aún vive en silencio dentro de nosotros es un acto profético que rompe el ciclo de la duda, y cuando esta verdad se apodere de ti, es como si una nueva luz comenzara a amanecer en medio de la oscuridad, una luz que revela lo que se estaba preparando detrás de todo lo que parecía confuso. El desierto, por seco que parezca, es el lugar donde se forman las raíces más profundas, y, aunque el paisaje no cambie durante días o incluso meses, es en este terreno árido donde ocurren algunas de las mayores revelaciones de Dios. No porque le guste verte pasar por momentos difíciles, sino porque sabe que ciertas transformaciones solo ocurren en la soledad, solo en silencio, solo en ausencia de aquello que antes te distraía. Es curioso pensar que, mientras el mundo ve el desierto como un lugar de escasez, Dios lo utiliza como lugar de entrenamiento. El desierto no es un castigo, es preparación. No es el final, es el medio. Y solo aquellos que pasan por allí con un corazón sensible comprenden que hay una diferencia entre estar perdido y ser guiado en silencio. La sensación puede ser similar, pero el propósito es completamente diferente. No estás dando vueltas en círculos, se está trabajando en ello. Hay un diseño invisible detrás de esta fase. Y créanme, no hay desperdicio en ningún detalle. Los días que lloraste solo, los momentos en los que no tuviste respuestas, los silencios que parecían asfixiarte, todo eso está construyendo algo dentro de ti, porque en el desierto Dios no grita, susurra, y solo aquellos que aprenden a guardar silencio interior pueden escuchar lo que Él dice. Este viaje es necesario, no porque Dios necesite tiempo, sino porque necesitas constancia. Tienes que aprender a depender y no solo esperar, confiar incluso cuando las señales no aparecen, caminar incluso cuando los pies están cansados, porque la fe no es conocer todo el camino. Fe continúa incluso cuando todo parece igual todos los días. En el desierto no hay distracciones. Todo lo que creías necesitar desaparece. Los soportes caen, los atajos se cierran. Y es en este escenario, donde ya no queda nada, que finalmente descubres que Dios es suficiente. Y eso cambia completamente la mentalidad, porque dejas de buscar salidas externas y empiezas a buscar significado interno. Y es allí, en medio de la sequedad, donde encuentras una especie de intimidad con Dios que nunca habrías conocido en tiempos de abundancia. La verdad oculta es que el desierto revela quién eres realmente. Él quita las máscaras, revela intenciones y te muestra claramente dónde están tus límites y, lo más importante, dónde comienza a actuar Dios. Él te vacía de lo superficial para llenarte de lo eterno. Y aunque duela, esta fase tiene un impacto eterno en tu vida, porque todo lo que aprendas aquí apoyará lo que está por venir. El enemigo intenta convencerte de que esto es un castigo, que te ha abandonado, que te has quedado atrás. Pero no nos equivoquemos. Esta es una de las fases más importantes de tu viaje. No estás olvidado, se está separando. Lo que parece ausencia es en realidad protección. Lo que parece un retraso es en realidad una construcción. Lo que parece silencio es dirección. Solo necesitas ajustar tu mirada, porque la forma en que ves el desierto determina si te curará o te hará daño. Y aún sin sentirlo, estás avanzando, con cada oración hecha sin lágrimas derramadas sin público, con cada decisión de continuar aún cuando esté cansado. Todo esto está dejando huellas espirituales en lugares que aún no puedes ver, porque la preparación de Dios no comienza afuera, empieza desde dentro. Él cambia tu corazón antes de cambiar el escenario. Él fortalece tu fe antes de entregar la promesa. Él rompe lo que es frágil para construir lo que es firme.
Y quizá hasta estés pensando, pero llevo demasiado tiempo en este desierto. Y Dios te responde, pero ahora sí es más fuerte. Porque el tiempo en el desierto no se mide en días en el calendario, se mide por decisiones internas. Y tal vez hoy sea el día en que algo dentro de ti finalmente se esté alineando, finalmente está madurando, finalmente se está rindiendo. Hay procesos que no se pueden apresurar, porque son ellos quienes te protegen de perder eso que tanto pediste. Y Dios, que es Padre, prefiere sostenerte ahora que verte destruido más tarde. Él sabe lo que hace. Él ve más allá del momento. Él ya sabe su mañana. Y es por eso que Él te trajo por este camino, porque hay una fuerza, una sensibilidad y una madurez que solo surgen en este tipo de terrenos. Es incómodo, pero es necesario. Es difícil, pero es transformador. Y un día comprenderás que este desierto no fue un error, fue una prueba de amor, porque mientras pensabas que estabas solo, Dios te estaba moldeando en detalle. Estaba limpiando lo que sobraba, puliendo lo que era áspero, sanando lo que estaba herido. Estaba construyendo una nueva mentalidad dentro de ti. Y cuando esa mentalidad cambia, todo lo demás también cambia, porque dejas de ser solo alguien que espera y te conviertes en alguien que apoya, sostiene la fe, cumplir la promesa, apoya el nuevo tiempo. Si sientes que esta etapa de tu vida parece un desierto, donde todo es seco por fuera, pero al mismo tiempo algo se está generando por dentro, escribe la palabra laboratorio en los comentarios, porque eso es exactamente lo que es este lugar. No una tumba, sino un ambiente de transformación silenciosa, donde Dios no te deja morir, sino que te prepara para vivir algo que marcará tu historia de una manera que nunca imaginaste. Y a medida que esta transformación se produce en nuestro interior, los siguientes pasos empiezan a tomar forma, como piezas que encajan después de largos días de aparente caos. Y es precisamente en este punto que comienza a surgir una nueva revelación, que revela que el milagro nunca se detuvo, simplemente se estaba ajustando a su nuevo nivel de madurez. Es difícil darnos cuenta de la fuerza que se está construyendo dentro de nosotros mientras todavía estamos en medio del caos, porque cuando todo está desorganizado por fuera, tendemos a creer que todo está roto también por dentro. Pero Dios no necesita un bello entorno para iniciar una transformación. Trabaja precisamente en lugares donde nadie ve, donde solo Él puede acceder, donde ni siquiera tienes el coraje de mirar bien. Es allí donde Él comienza a actuar, en lo profundo, en lo oculto, en lo que hay detrás de tus reacciones, de tu cansancio, de tu dolor acumulado. Y aunque no te hayas dado cuenta, ya no eres la misma persona que inició este viaje. Algo ya ha cambiado allí. Sí, todavía tienes dudas. Sí, todavía duele. Sí, el milagro aún no ha llegado de la forma esperada. Pero mírate honestamente, eres más fuerte. Ya no caes tan fácilmente como antes. Las palabras que una vez te paralizaban ya no tienen el mismo efecto. Los ciclos que antes se repetían ahora te molestan. Esto es una señal de crecimiento. Es una señal de que el proceso te está haciendo más limpio por dentro, más preparados, más curado. A veces pensamos que estamos estancados porque todavía sentimos dolor, pero no nos damos cuenta que el dolor ya no nos domina como antes. La lágrima sigue cayendo, pero ahora está acompañada de fe, no de desesperación. El silencio todavía duele, pero ya no nos saca del lugar. La espera aún es larga, pero ahora sabemos que no estamos esperando en vano. Esta es la madurez emocional y espiritual que se construye ladrillo a ladrillo a medida que la vida continúa sucediendo. Entraste en este proceso herido, con viejas cicatrices, con traumas que ni siquiera sabías que aún cargabas. Y tal vez pensó que solo recibiría la curación cuando llegara el milagro. Pero lo cierto es que el milagro ya empezó cuando decidiste continuar, aún sin fuerzas, porque la verdadera sanación comienza en el mismo momento en que eliges no abandonar tu fe, incluso cuando todo dentro de ti quiera rendirse.
Esta decisión silenciosa y diaria de continuar es lo que está dando forma a lo nuevo que está naciendo dentro de ti. Y eso es lo que Dios valora. Él no está esperando que seas perfecto antes de actuar. Él se está moviendo ahora mismo, mientras tú todavía te sientes en medio del proceso. Porque Él ve lo que nadie más ve, tu entrega, tu lucha interna. Tus oraciones son sinceras, incluso cuando vienen en forma de suspiro. Hay días en los que no puedes orar con palabras bonitas y lo único que sale es ayúdame. Hay momentos en los que no puedes explicar lo que sientes porque ni siquiera lo entiendes. Pero Dios entiende. Él sabe a qué te enfrentas. Él sabe que entraste a este proceso cansado, herido y desconfiado, pero también ve cómo estás saliendo más completo. No porque todo se haya resuelto, sino porque estás más alineado, más sensible, más dispuestos a confiar verdaderamente. Y es precisamente esta disposición la que te distingue, porque mucha gente empieza bien, con ilusión, con expectativas, pero cuando llega el dolor, lo dejan todo. Tú, aunque estabas herido, elegiste continuar. Aunque estaba frustrado, decidió no romper la alianza. Aunque estaba decepcionado, se aferró a la esperanza. Y eso no es poca cosa. Esta es la prueba de que te están falsificando. Dios está refinando no solo tu exterior, sino tu esencia. Él está limpiando intenciones, purificando motivaciones, organizando lo que antes era caos de tu corazón. ¿Conoces esa sensación de confusión que tuviste al principio? Ese sentimiento de estar perdido, sin dirección, rogando por respuestas inmediatas. Míralo honestamente y date cuenta, ya no tiene el mismo peso. Aún no lo sabes todo, pero ya no estás tan perdido. Ya entiendes que hay un propósito mayor en todo esto, y esta conciencia te trae descanso. Aunque el dolor todavía existe, ahora tiene un significado. Ya no es un castigo, es parte de una reconstrucción profunda. Cada fase que pase, Dios te hará más limpio. Limpio de culpa, de patrones erróneos, de vínculos tóxicos, de autoengaño. Él no solo quiere llevarte a un destino, quiere asegurarse de que cuando llegues allí, estés en una sola pieza, que seas libre, que seas lo suficientemente fuerte para no dejar que las bendiciones se conviertan en trampas. Y por eso Él insiste tanto en este proceso. Nada se desperdicia, ni las noches de insomnio, ni las lágrimas ocultas, ni los días en los que pensaste en desaparecer. Todo está contado, todo se está grabando detrás de escena. Dios está cuidando cada detalle con una precisión que tú aún no puedes percibir, pero un día mirarás atrás y comprenderás que lo que parecía destruirte era de hecho lo que te estaba reconstruyendo. Porque Él prometió que haría que todas las cosas cooperaran para bien, y todo es todo, incluso las fases que parecen contrarias, incluso los momentos que no tienen sentido. Todo está trabajando en conjunto para prepararte, alinearte, elevarte. No te están ignorando, está siendo pulido. El oro solo se purifica en el fuego, y es en el fuego donde se revela el carácter. Es allí donde caen los falsos apoyos, donde se funden las máscaras, donde se exponen las intenciones. Y cuando todo esto sucede, lo que queda eres tú, desnudo ante Dios, siendo sanado por la verdad. Y es en esta verdad que te vuelves inquebrantable, porque ahora ya no dependes de las circunstancias para creer. Crees porque sabes, confías porque has sido transformado. Y es esta transformación interna la que sustentará lo que está por venir. Lo nuevo no vendrá a salvarte, Él vendrá porque ya has sido salvo por dentro. Si sientes que este proceso ha dejado marcas, pero también te ha limpiado, sanado y fortalecido, escribe la palabra forjado aquí en los comentarios. Porque eso es lo que está sucediendo. Estás siendo forjado en los fuegos de la espera, de la lucha, del silencio, no para ser destruido, sino para ser impulsado hacia un propósito. Y cuando este nuevo tú esté completamente alineado con la promesa,
Lo que parecía lejano comenzará a acercarse con velocidad, como si siempre hubiera estado en tu puerta, solo esperando el momento adecuado para entrar. Hay promesas que ya fueron selladas, hay milagros que ya han sido desatados en el cielo, respuestas que ya han sido firmadas por Dios, caminos que ya han sido diseñados con precisión, pero aunque están preparados allá arriba, todavía parecen estancados aquí abajo. Y esto no sucede porque Dios tarde, sino porque hay una realidad espiritual que depende de nuestro posicionamiento para manifestarse. No todo lo que está listo en el cielo encuentra espacio inmediato en la tierra. A veces lo que falta no es una señal divina, es una alineación interna. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Él cree que Dios le ha hecho cambiar de opinión, que la promesa fue cancelada, que la respuesta se perdió en el camino, pero lo que ocurre detrás de escena es más profundo. El cielo ya te ha liberado, pero tu corazón necesita estar en sintonía con lo que viene. Hay cosas que son tuyas, sí, tiene tu nombre, pero Dios no da bendiciones a quienes todavía actúan por impulso. No libera algo eterno sobre una estructura emocional inestable. Él espera, no porque quiera hacerte sufrir, sino porque quiere asegurarse de que cuando llegue estés realmente dispuesto a apoyarlo. La alineación que activa lo que ya está listo no es externa, es de mentalidad, de percepción, de madurez. Es cuando dejas de actuar como alguien que ruega y empiezas a actuar como alguien que toma posición. Hay milagros que ya no necesitan oración, necesitan actitud. Y no hablo de prisas ni de precipitaciones. Estoy hablando de obediencia. Esa decisión difícil pero necesaria que ya sabes que debes tomar, pero que has estado posponiendo por miedo a perder el control. Dios está esperando este paso, ese gesto, esa respuesta, algo que demuestre que realmente estás dispuesto a vivir lo que pides. Porque el cielo no tiene límites, es estratégico, y Él sabe el momento adecuado para traer lo invisible a lo visible. Él ve tu voluntad de cambiar, tus decisiones silenciosas, tu entrega detrás de escena, y eso es lo que activa lo que ya ha sido liberado. Porque el posicionamiento de hoy es la clave que abre el mañana. Hay personas que están tan atrapadas en viejos ciclos que no se dan cuenta de que el nuevo ya está a la vuelta de la esquina. El ciclo ha cambiado, pero la mente permanece en el pasado. Y mientras la mentalidad no se renueva, lo nuevo no encuentra espacio para manifestarse. Es como una puerta abierta para alguien que se niega a levantarse. La bendición está cerca, pero el movimiento aún no se ha realizado. Y Dios, como Padre amoroso y justo, espera. Él espera que madures lo suficiente para dejar de negociar con lo que Él ya te ha dicho que dejes atrás. Lo que está listo necesita encontrar en ti un corazón que también esté listo. Un corazón libre de ataduras, excusas y adicciones emocionales. Un corazón que ya no vive de sentimientos, sino de convicciones. Porque un milagro no es algo a lo que te aferras con la emoción. Es algo que se sostiene con el carácter. Y ese carácter se está formando ahora mismo, en este mismo momento en el que sientes que no pasa nada, pero lo es. Dios está afinando tu sensibilidad, está corrigiendo los detalles, te hace ver que no se trata solo de desearlo, se trata de alinearse, porque un pedido fuera de posición puede convertirse en una carga, y Él no quiere que cargues con algo que aún no tiene la estructura para sostenerlo. Lo que Él tiene para ti es demasiado real, demasiado fuerte, demasiado grande para darlo con prisa. Entonces tal vez esa espera que tanto cuestionas ya no sea de parte de Dios. Quizás ahora se trate de ti, sobre qué tan dispuesto estás a ajustar rutas, recalcular hábitos, alinear pensamientos y actitudes, sobre lo preparado que estás para dejar ir viejas excusas y dar espacio a nuevas decisiones, de cuánto estás dispuesto a caminar hacia lo que ya viene, aún sin verlo, aún sin comprenderlo del todo, porque hay promesas que no te llegan, te están esperando en el lugar correcto, están espiritualmente posicionados en un punto donde su fe necesita llegar. Y cuando este encuentro ocurre,
todo cambia. Lo que era un bloqueo se convierte en un puente. Lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Lo que parecía imposible se convierte en realidad ante tus ojos. Pero antes de eso, que llegar ese momento decisivo, cuando dejas de esperar y empiezas a actuar según lo que crees. Quizás Dios ya no quiere que ores por eso. Tal vez Él quiere que te muevas, que te pongas de pie, que liberes el perdón, que termines ciclos, que digas no, donde antes decías tal vez, porque la promesa ya fue lanzada, pero ahora te toca a ti posicionarte como alguien que ya entiende el valor de lo que viene. Y cuando este posicionamiento ocurre, el cielo responde, la tierra reacciona, el tiempo cambia. Y aquello que estaba retenido comienza a moverse en tu dirección. Si sientes que estás en esta etapa, donde el cielo ya hizo su parte y ahora es tu turno de alinearse, escribe la palabra listo aquí en los comentarios, porque a veces lo único que Dios necesita escuchar es un corazón que diga, aquí estoy, tal como el Señor me necesita, dispuesto a vivir lo que el Señor ya tiene preparado. Y cuando esta entrega ocurre, sin resistencia, sin máscaras, sin negociaciones internas, algo comienza a cambiar silenciosamente, porque es en el ambiente de la decisión donde los milagros encuentran espacio para manifestarse. Es siempre en el punto más cercano al punto de inflexión donde el enemigo juega sus cartas más sutiles. Él no actúa con ruido, no llega con fanfarria. Él sabe que a esta altura de tu viaje ya has superado las distracciones obvias. Ya habéis cortado lazos que era necesario cortar. Ya habéis enfrentado desiertos. Ya habéis sobrevivido al silencio. Ahora lo que intenta hacer es minar tu enfoque desde dentro. Y el método más efectivo que utiliza en esta etapa es la distracción disfrazada de bendición. Sabe que su espíritu está más atento, pero también sabe que su alma está cansada. Y es en ese agotamiento emocional que intenta actuar. Cuando empiezas a sentir que estás más cerca que nunca de vivir lo que Dios prometió, pero al mismo tiempo parece que algo empieza a confuso, que tu atención está dividida, que aparecen cosas inesperadas. Presta atención, porque así es como muchos pierden el milagro, no por falta de fe, sino por pérdida de dirección. No toda puerta abierta es señal de una respuesta. Algunas son diversiones muy bien disimuladas. Y a menudo, la mayor prueba no es soportar la escasez, sino discernir la abundancia. Al enemigo no le resulta ningún problema darte acceso a algo que parece bueno, siempre y cuando te aleje 2 milímetros del centro de la voluntad de Dios. Y lo hace sutilmente. Presenta alternativas que parecen más rápidas, relaciones que parecen sanadoras, oportunidades que brillan más que la promesa, pero que, al final, te atrapan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas aparecen cuando estás a un paso de experimentar lo que pediste? ¿Por qué esa invitación, ese atajo, esa reconciliación inesperada, esa puerta que antes estaba cerrada y de repente se abre? A veces, esto no es una coincidencia, es un intento de distracción, porque el enemigo no quiere que dejes de creer. Él quiere que aceptes algo casi igual a la promesa, algo que sacie tu sed, pero no tu sed de raíz, algo que satisface por un momento, pero roba la plenitud que Dios ha preparado. Y esta es la trampa más difícil de identificar, porque viene lleno de todo lo que pediste en oración. La diferencia es que no viene con la paz. Ella no confirma su espíritu, no se alinea con la verdad. Exige prisa, exige que decidas rápidamente, sin pensar, sin rezar, sin consultar. Y todo lo que viene con urgencia y ansiedad carnal no viene de Dios. No funciona con presión, funciona con convicción. Aquí es cuando necesitas parar y respirar. Mira con calma. Escuche atentamente. Este no es el momento de actuar impulsivamente. Es hora de avanzar en dirección, porque lo que está en juego no es solo una elección, es tu posición espiritual. Es el camino hacia tu milagro. Y si el enemigo logra desalinearte ahora, te aleja de lo que ya está por manifestarse. Recuerda,
Antes de cada promesa hay una última prueba, último intento del enemigo para hacerte conformar con menos, con algo más superficial, más inmediato, más cómodo. Pero lo que Dios tiene para ti está completo, es definitivo, es transformador. No cambies lo eterno por lo urgente, no cambies la alineación por el alivio. No aceptes una propuesta que te exija alejarte de tu esencia, de tu paz, de aquello que tú sabes, en el fondo, no fue enviado por el cielo. A veces la falsa bendición viene con más brillo que la verdadera, pero la verdadera bendición trae luz. Y la luz revela, la luz confirma, la luz no confunde. Si te genera dudas, si te oprime el alma, si te roba claridad, es señal de que no es el momento o no es el camino, porque lo que viene de Dios trae paz, aún en medio de los desafíos, aporta seguridad, incluso cuando todo parece incierto. Necesitas recordar todo lo que has enfrentado hasta ahora. No pudiste soportar todo el desierto y ahora estás distraído. No superaste noches oscuras para ahora contentarte con lo que solo parece luz. Lo que Dios tiene para ti no requiere esfuerzo humano para suceder, requiere obediencia y discernimiento. Y esta es quizás tu batalla más silenciosa hasta ahora, elegir entre lo que parece y lo que realmente es. Así que, antes de aceptar esa propuesta, antes de cruzar esa puerta, antes de decir sí a algo que aparece de repente, ora, guarda silencio, pregúntale al cielo, solicitar confirmación. Y si la paz no llega, no continuéis. No vayas solo porque te parezca bien. Está alineado. El milagro está listo. Pero el posicionamiento que garantiza que llegue a ti depende de tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Si en este momento sientes que necesitas sabiduría para discernir qué es distracción y qué es dirección, escribe la palabra claridad aquí en los comentarios. Porque eso es lo que necesitas ahora, no más velocidad, sino una visión clara para no cambiar lo que Dios tiene de eterno por algo que solo parece correcto por un momento. Y es precisamente en ese momento de claridad que el camino comienza a abrirse de una manera diferente. No por la fuerza, no por la apariencia, sino por la alineación real entre lo que Dios ya ha liberado y lo que estás preparado para llevar. Hay momentos en que todo dentro de ti te pide que pares. El cuerpo está cansado, la mente está saturada, el corazón parece latir en automático. Ya has superado tantas etapas, ya has ganado tantas batallas, ya has contenido lágrimas que nadie vio, y aún así, todavía no has llegado. Y en esta recta final, donde la promesa parece al alcance pero no en las manos, es donde la mayoría flaquea. Porque ahí es donde el cansancio espiritual se mezcla con el silencio del cielo. Ahí es cuando la mente empieza a preguntarse, ¿fue realmente para mí? Pero en ese preciso momento, cuando piensas en detenerte, Dios te susurra algo que lo cambia todo. Aguanta un poco más, porque ya viene. No es solo una frase reconfortante, es una confirmación, una clara revelación de que no soportaste todo esto en vano. No sobrevivió al desierto para morir en la víspera de la promesa. No pasó por poda para quedarse sin fruto. No fue probado para descartarse. Algo viene, algo que ya ha sido aprobado, algo que ya está en movimiento. Y lo que está en movimiento espiritual pronto se manifiesta en lo natural. Debes entender que la presión que sientes ahora no es un signo de derrota, es una señal de transición. Cuando el cielo está a punto de liberar algo grandioso, el ambiente espiritual se agita, las luchas aumentan, los conflictos internos se intensifican, las dudas llegan con más fuerza. Pero todo esto sucede no para detenerte, sino para sintonizarte, porque es en los últimos metros de una carrera cuando más duele el cuerpo, pero también es allí donde el corazón late más fuerte, porque lo sientes venir y realmente lo es. La promesa no fue olvidada, se conservó, ha pasado la prueba del tiempo, la madurez y la resistencia, y ahora ella está siendo empujada desde hacia el momento correcto.
pero ese momento adecuado necesita encontrarte completo, con fe activa, con obediencia viva, con discernimiento despierto. Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando a que te posiciones, porque la promesa ya fue liberada, pero lo que libera la manifestación es la alineación entre lo que crees y cómo caminas. Y quizá es precisamente por eso que la sensación de cansancio se ha intensificado ahora, porque el enemigo se dio cuenta que estás a lo que Dios tiene reservado para ti, y la única posibilidad que tiene es hacerte detener en el casi. El casi es el campo donde muchos entierran sueños. Aquí es donde muchos dejan que su fe se enfríe, donde muchos se acostumbran a esperar y dejan de esperar realmente. Pero ese no es tu destino. No soportaste todo eso para terminar frustrado. No resististe el dolor solo para aceptar migajas. No renunciaste a tantos atajos para volver al punto de partida. Hay algo en ti que sabe que ya casi termina, aún sin ver, incluso sin entender, incluso sin sentir. Hay algo en ti que sabe, este no es el final, es casi el comienzo de todo, un cambio de rumbo, una liberación. Una respuesta que llega con fuerza y que justificará cada lágrima derramada en silencio. Porque el casi es un campo de batalla, pero también es un portal. Y tendrás que decidir de qué lado de ese portal estarás. O das un paso atrás y te unes a aquellos que se dieron por vencidos demasiado cerca. O respiras profundamente, levantas la cabeza y eliges creer una vez más. No basado en lo que ves, sino basado en lo que oyes, porque Dios ya ha hablado, ya ha liberado, y el cielo no vuelve cuando algo es aprobado. Quizás parezca que lleva tiempo, pero es simplemente el tiempo que lleva ensamblarlo. Es hora de que la tierra se alinee con lo que ya ha sido definido en el cielo. Hay cosas que Dios ya ha puesto en tu meta, pero esta línea solo puede ser cruzada por aquellos que insisten, para aquellos que pueden soportar el silencio sin perder el foco, para aquellos que pasan por la confusión sin renunciar al rumbo, para aquellos que aprenden que el dolor no siempre es señal de retirada, a veces es señal de parto. Algo están haciendo, algo nuevo, algo definitivo, algo que fue reservado, separado y pulido especialmente para ti. Y cuando finalmente suceda, entenderás por qué tuviste que esperar. Comprenderás por qué algunas personas se desviaron del camino, por qué algunas puertas no se abrieron, por qué hubo que ignorar ciertas invitaciones, porque lo que viene no es solo un regalo, es un propósito, algo que te posicionará en una posición de autoridad, pero también de responsabilidad. Y por eso Dios cuidó cada detalle, porque no se trata de emoción, se trata del destino, se trata del legado. Se trata del impacto que este milagro tendrá, no solo en ti, sino en quienes te rodean. Así pues, si ahora todo parece silencioso, si el tiempo parece demasiado largo, si tu alma está casi sin fuerzas, guarda esta verdad en tu corazón. No queda mucho, la aprobación ya se produjo, el lanzamiento está en progreso, y lo único que tienes que hacer es mantener el ritmo, incluso si es lento. Aunque sea arrastrado, continuar, porque los cielos no son indiferentes, solo están esperando el punto exacto de intersección entre su fe y el tiempo señalado. Si esta palabra te hizo sentido, y lo que sientes ahora es este casi que te aprieta el pecho, escribe en los comentarios, no me detendré en el casi, porque esta frase no es solo una diatriba, es un decreto. Eres tú diciendo en voz alta que entiendes el proceso y que, aunque duela, continuarás hasta ver la promesa cumplida. Y esta decisión, por silenciosa que sea, ya empieza a mover el ambiente que la rodea, porque cada vez que la fe se mantiene firme en un corazón cansado, el cielo responde con señales inesperadas. Hay promesas que por tardar tanto en cumplirse, empezamos a darlas por perdidas. Ya no gritan como antes, ya no arden como al principio y la esperanza empieza a relegarse a un rincón del corazón donde guardamos las cosas en las que ya no creemos tanto. Dejas de hablar del tema, evitas tocar el tema,
Te acostumbras al silencio y tratas de seguir adelante con tu vida como si nunca hubiera sido parte de tu historia. Pero incluso cuando dejas de hablar, Dios sigue escribiendo. Hay personas que ya te han olvidado, personas que te vieron en ese momento cuando todo parecía que iba a suceder, que siguieron las expectativas, que escucharon los planes, que tal vez incluso esperaron que funcionaran. Y cuando las cosas no salieron como se esperaba, esos mismos ojos se dirigieron a otra parte. Algunos se fueron, otros permanecieron en silencio, y en algún momento, incluso tú empezaste a pensar que tal vez sería mejor dejarlo ir, pero Dios no lo hace. Dios no olvida lo que Él mismo prometió, no archiva lo que declaró. Él no lo pospone indefinidamente solo para poner a prueba tu paciencia. Lo que Él empezó, Él lo termina. La promesa no ha expirado. Ella simplemente fue preservada hasta el momento adecuado, alineado con su madurez. Y ahora, cuando todo parece haberse calmado, cuando te has desconectado de la euforia y has comenzado a caminar por fe y ya no por emoción, es ahora cuando Dios está a punto de restaurar ante tus ojos aquello que parecía ya no existir. No será como antes, será más grande, será con comprensión, será con estructura, porque lo que Él restaurará no es solo lo prometido, sino también tu confianza, tu identidad, tu nombre ante quien te desacreditaste, porque lo que está por ocurrir no será algo discreto, será público. Tendrás el peso de su gloria estampada en el resultado. Habrá la firma del cielo en lo que muchos dijeron que era imposible. Y no es por tu vanidad, no es para hacerte sentir superior a nadie. Es para que el testimonio de tu vida llegue a personas que necesitan saber que Dios no abandona historias inconclusas. Es para que su dolor pasado pueda convertirse en consuelo para aquellos que aún están en medio del proceso. Tu trayectoria tendrá un impacto que irá más allá de ti, hará eco, se liberará, demostrará que lo que parecía enterrado simplemente estaba siendo fecundado. Dios no cosecha en terreno no preparado, Él no arroja semillas al azar, y si Él invirtió tiempo en refinarte, es porque el fruto que da es raro, es porque lo que Él va a hacer a través de tu vida no se puede apresurar. Y ahora que ya no vives esperando el momento con ansiedad, sino con convicción, ahora Él puede liberarte. Hay detalles que se están ajustando ahora mismo, gente en movimiento, puertas que se están desbloqueando, corazones inclinados, y todo esto convergirá hacia un momento en que aquello que parecía completamente fuera de nuestro alcance se manifestará con gracia, con ligereza, con favor. Y cuando eso suceda no habrá ninguna duda, no habrá lugar para cuestionamientos. Será Dios, evidente, presente, fiel como siempre lo fue. Aquellos pero que ahora visible a los ojos de... Es curioso cómo lo hace, cómo transforma la misma historia que fue motivo de vergüenza y silencio en el testimonio más poderoso de su camino. Cómo Él toma los escenarios que más te hicieron llorar y los convierte en plataformas de propósito, porque Dios es experto en restaurar donde no había esperanza. Es un maestro en utilizar escombros como base para algo nuevo, y Él os mostrará que nada fue en vano, ni el tiempo, ni las caídas, ni la espera, ni las noches en las que creíste que nadie veía tus lágrimas. Lo que era imposible se convertirá en evidencia, y lo desacreditado se convertirá en una referencia. Dios está haciendo esto no solo por ti, sino por todos aquellos que necesitan ver que Él todavía está trabajando, a quien todavía honra, que Él sigue fiel, y vivirás esta restauración no escondido, sino ante los ojos que vieron tu sufrimiento, no como venganza, sino como justicia, una justicia limpia, alineada con el cielo, llena de propósito y transformación. Así que si alguna vez te has sentido olvidado, borrado, dejado de lado por una promesa que no se cumplió, si alguna vez has intentado fingir que ya no duele, pero en el fondo aún llevas ese vacío de se suponía que debía pasar y no pasó, escribe la palabra restaurado en los comentarios.
porque ese es el nombre de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Él está restaurando no solo lo que esperabas, sino en quien te convertiste mientras esperabas. Y cuando esta verdad se instala en el corazón, incluso el tiempo parece diferente, porque entiendes que no fue un descanso, fue una preparación. Y cuando el momento adecuado llega al corazón adecuado, nada puede detener lo que ya está en camino a manifestarse. Hay fases en la vida en las que entramos de una manera y salimos de otra, y aunque en medio del proceso todo parezca confuso, lento o incluso injusto, solo al final somos capaces de comprender que Dios nos estaba reconstruyendo, porque Él nunca nos permite cruzar el desierto solo para demostrar nuestra resistencia. Nos permite cruzar para revelar una versión que aún no conocíamos. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que el milagro no está solo en lo que Dios hará en el exterior, sino en lo que Él ya está haciendo en el interior. Dios te está renovando. Y no se trata de una renovación superficial, de esas que solo ajustan el comportamiento. Es una renovación que transforma el interior en silencio, que reforma tu mentalidad, que sana heridas que ya, pero que aún sangraban en silencio. Él está cambiando los lentes a través de los cuales ves el mundo, el tiempo, el dolor e incluso a ti mismo. Él te está haciendo darte cuenta que eres más fuerte de lo que imaginabas, más firme de lo que parecías, más preparado de lo que sentías. La versión que se está generando ahora es una versión más madura. ¿A quién no le impresiona el ruido, sino la constancia? Quien no busca atajos, sino que acepta procesos, que no corre tras respuestas rápidas, sino que cultiva raíces profundas. Y esta versión, que ni siquiera sabías que había nacido, es la que recibirá lo que Dios prometió. Porque la versión que lloró al principio, que dudó, que casi se dio por vencida, era imprescindible emprender el viaje, pero no será ella quien experimente el cumplimiento. Has cambiado, incluso si todavía te sientes frágil, aunque todavía lucho con los sentimientos, aunque el dolor todavía insiste en golpear de vez en cuando. Has cambiado. Y necesitas que otros lo reconozcan ahora, porque el cielo ya lo ha reconocido. Dios ya está tratando contigo en otro nivel, y cuando Él comienza a tratarte de manera diferente, no es porque haya olvidado lo que necesitas, es porque Él está honrando en quien te has convertido. La transición del dolor a la promesa no solo ocurre en el extranjero, comienza primero en el corazón, porque Dios sabe que una bendición dada a alguien que no está preparado se convierte en una carga, pero la misma bendición, en manos de aquellos que fueron tratados, restaurados, alineados, se convierte en un legado. Y eso es lo que Él quiere contigo, no solo darte algo, sino hacerte un referente vivo de que es posible ganar sin corromperse, sin perderse, sin necesidad de adaptarse a las prisas del mundo. Así que cuando mires atrás, te darás cuenta de que las lágrimas no fueron en vano, no eran un signo de debilidad, eran parte del bautismo silencioso que Dios estaba llevando a cabo. Cada llanto, cada noche de dolor, cada oración susurrada en la oscuridad, cada intento de continuar aún sin fuerzas, todo eso era una parte de la obra que Él estaba construyendo en su interior. Mientras tú pedías una solución, Él estaba moldeando una nueva mentalidad. Mientras estabas esperando una puerta, Él estaba creando un nuevo tú. Y lo más hermoso es que, cuando la promesa se manifieste, no la mirarás como alguien necesitado, desesperado o dependiente. Mirarás con gratitud, con madurez, con la ligereza de quien sabe que el milagro no es el final, sino una parte del proceso. Y entonces todo tendrá sentido, incluso las partes más dolorosas del viaje, porque fueron ellos quienes más te formaron. Ellos fueron quienes te alejaron de lo superficial y te empujaron hacia una relación más profunda con Dios. Es este tipo de transformación la que marca el alma. Eso cambia tu postura, tu manera de hablar, tu manera de orar.
Dejas de pedirle a Dios que te quite el dolor y comienzas a preguntarle qué te está enseñando con él. Dejas de pedir salir de esa fase y empiezas a querer salir de ella de la manera correcta, con más sabiduría, más discernimiento, más paz, porque ahora entiendes que vivir con Dios no se trata de saltar pasos, se trata de recorrerlos con propósito. Y aunque todavía falte algo, aunque el escenario externo parezca el mismo, aunque la respuesta visible aún no haya llegado, ya estás viviendo parte del milagro, porque el verdadero milagro es haber llegado hasta aquí con fe, es haber pasado por el dolor sin endurecerse, es haber mantenido la esperanza aún con el alma cansada, es seguir amando a Dios incluso sin ver nada que sucede afuera. Entraste en esta fase con miedo, con dudas, quizás incluso con culpa, pero saldrá con una claridad que transformará, saldrá con una firmeza que antes no existía, saldrás con una madurez que solo puede tener alguien que ha sangrado en silencio, porque lo que Dios está haciendo contigo no es superficial, es profundo, es invisible a los ojos, pero su impacto si al escuchar todo esto sentiste que Dios realmente está trabajando en el interior antes de actuar en el exterior, escribe la palabra transformado en los comentarios, porque reconocer que ya no eres el mismo es una forma de agradecer en silencio todo lo que has sanado, aunque nadie más lo haya visto. Y es en esta nueva postura que se revelará el siguiente paso, porque cuando la mentalidad cambia, el cielo se mueve con más libertad para entregar lo que ya se estaba preparando. El dolor que sientes ahora puede estar tratando de convencer a tu mente de que te estás debilitando, que has perdido el control, que ya no podrás terminar esta etapa. Pero la verdad detrás de esta presión es otra. Es una señal de que estás más cerca de lo que crees. Siempre antes de un giro decisivo, llega el momento en el que parece que todo se va a desmoronar. La batalla se hace más intensa, las emociones más sensibles, las dudas más constantes. Y es exactamente por eso que muchos se dan vencidos a centímetros de la respuesta, porque confunden el dolor con el fracaso y la presión con el castigo. Pero el dolor no te está diciendo que estabas equivocado. Ella está diciendo que estás cruzando al otro lado. Es abandonar un lugar y ser empujado a otro. Se está estirando porque va a soportar algo más grande de lo que imaginabas. Esa tensión que sientes, esa mezcla de cansancio y anticipación, es el peso de algo que está por nacer. No es un proyecto cualquiera, no es una solución temporal, pero un nacimiento que cambiará su historia, un nuevo comienzo sin vuelta atrás. Por eso la atmósfera se siente tan pesada. Por eso te despiertas con el pecho apretado, sientes que necesitas una fuerza que no tienes, exiges respuestas que aún no llegan. Pero hay una verdad oculta aquí. Estás en un punto en el que continuar ya no depende de la emoción, depende de la decisión. Porque todo a nuestro alrededor puede estar desmoronándose, pero en nuestro interior hay una voz que aún resiste. Y esa voz, aún cansada, sigue diciendo: no pares ahora, no podemos parar ahora porque lo que habéis afrontado hasta ahora ya ha costado demasiado, ya te ha moldeado demasiado. Él ya te ha arrancado demasiadas cosas como para que ahora aceptes quedarte estancado en medio del camino. No pasaste por el fuego para vivir en la oscuridad. No fue tratado con suficiente cuidado y ahora vive en la desesperación. No fuiste trabajado en detalle por un Dios que conoce el backstage de tu alma para ahora estar contento con casi. El parto siempre implica dolor, y este dolor es el cuerpo espiritual preparándose para dar paso a algo nuevo. Así como una mujer en labor de parto sabe que el momento de mayor dolor es también el momento más cercano a un milagro, tú necesitas entender que tu malestar actual es una evidencia de que algo se está rompiendo dentro de ti. Una llave, una visión, un ciclo, una nueva temporada. Aquí es cuando el cielo observa cómo respondes, no con palabras bonitas, con elecciones silenciosas,
con esa oración dicha entre lágrimas, con ese pensamiento interrumpido por un suspiro que dice más que 1000 frases, con esa decisión de levantarme de la cama aunque no tenga ganas, porque la fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que te empeñas en hacer aunque sientas lo contrario. Tu viaje va tomando forma que solo entenderán aquellos que permanezcan hasta el final, y la presión que se acumula al final no es una señal de rechazo, es una señal de que se acerca el momento de la ruptura. El dolor te muestra que algo está siendo empujado, y todo lo que se impulsa requiere esfuerzo, requiere resiliencia, requiere concentración, pero también señala que estás un paso más cerca de ver con tus propios ojos lo que has estado llevando en tu espíritu durante tanto tiempo. Quizás ya ni siquiera sabes cómo explicar lo que sientes, quizás las palabras se hayan ido, pero Dios entiende tus silencios. Él conoce los códigos de tu dolor, Él traduce lo que nadie ve, y Él está viendo en este momento que aunque estés herido, continúas creyendo. Incluso bajo presión, sigues en pie, y eso tiene valor eterno, no a los ojos del mundo, que solo reconoce a los que ya han vencido, sino a los ojos de Dios, que honra a los que no se detienes a mitad de camino. Y cuando llegues al otro lado, porque lo harás, te darás cuenta de que todo tenía sentido. Las luchas, las pausas, los retrasos, los no, los silencios. Nada fue en vano, porque la versión que están haciendo de ti ahora llevará autoridad. Habrá marcas, habrá historia, habrá consistencia. Inspirará a personas que todavía están sangrando donde tú una vez estuviste. Así que aguanta un poco más. Respirar, llora si es necesario, pero no vuelvas. Se mueve incluso cuando tiene miedo. Recuerda todo lo que has soportado y entiendan, esta presión ahora no es el final del camino. Es la advertencia de que la línea se está rompiendo para dar paso a algo nuevo. Y cuando esto suceda, todo lo que hoy te empuja hacia abajo comenzará a empujarte hacia adelante, porque así es como obra Dios. Él no desperdicia el dolor, convierte la presión en una plataforma. Si esta palabra traduce lo que has estado sintiendo por dentro, escribe la frase "no voy a parar ahora" en los comentarios, porque cuando declaras esto, le estás diciendo al cielo y a ti mismo que entiendes el peso de este momento y has decidido continuar. Y es exactamente en este tipo de decisión silenciosa que el siguiente movimiento del cielo comienza a suceder, porque Dios no se conmueve por la emoción, sino que honra profundamente cada paso de fe dado en medio del dolor. Has llegado hasta aquí, aún en silencio, aún dolido, aún sin comprender mucho, permaneciste. Y eso ya es un milagro que está sucediendo, porque el enemigo no solo estaba tratando de quitarte lo que le pediste a Dios, estaba tratando de quitarte el aliento, tu fuerza, tu capacidad de esperar, pero no pudo. Usted está aquí, y eso significa que todavía hay algo dentro de ti que cree, algo que resiste, algo que insiste, y eso es exactamente lo que se está reconociendo en el cielo ahora. Dios te dice: no te perderás este milagro, no después de todo lo que ha pasado, no después de todas las veces que casi te detuviste y elegiste seguir adelante, no después de las noches sin dormir, ni de las oraciones sin respuesta, porque lo que Él ha preparado no es temporal, es definitivo, está alineado, es más grande de lo que pediste, más profundo de lo que entendiste, más impactante de lo que esperabas. Pero para vivir esto, es necesario mantenerse fuerte en este momento, cuando todo parece apretado, cuando el alma se cansa y el corazón se contradice. Es en este momento cuando la fe se manifiesta, no como un sentimiento, sino como una elección. La promesa no es para aquellos que empezaron entusiasmados, es para aquellos que permanecieron fieles, es para aquellos que, aún estando cansados, continuaron orando. Incluso sin ver, Él seguía creyendo. Incluso sin fuerzas, continuó esperando. Y si todavía estás aquí, respirando, con los ojos fijos en lo que Dios ya te ha hablado, entonces todavía estás en el proceso.
Y quien soporta el proceso, vive la promesa. Porque el proceso no viene a matar. Ven a prepararte. Ven y te enseñaré a manejar lo que viene con madurez, humildad y autoridad. Aquí es cuando tu fe necesita hacer ruido, incluso si tu voz es débil. Aquí es cuando tu oración debe continuar, incluso si las palabras salen en voz baja. Aquí es cuando tu corazón necesita ponerse de pie, incluso si tus emociones están en guerra. Porque el cielo no responde a emociones pasajeras, responde a posiciones firmes. Y cada vez que decides quedarte, se desbloquea una nueva capa del milagro. El milagro está más cerca de lo que crees. No es solo una frase bonita, es un hecho espiritual. Está a punto de ocurrir algo que cambiará lo que parecía estar estancado durante años. Y cuando eso suceda, sucederá de tal manera que solo Dios recibirá la gloria. No será por la fuerza de tus brazos, ni por la influencia de la gente. Será por gracia, por fidelidad, por su justicia. Y todos los que dudaron, todos los que se burlaron, todos los que abandonaron, verán. Porque la promesa es pública, aunque hecha en secreto. Así que no te lo pierdas ahora. No entregues tu paz a la ansiedad. No cambies tu esperanza por el miedo. No abandones el altar porque los vientos sean fuertes. Espera un poco más. Respirar. Recuerda quién te lo prometió. Recuerda de qué te ha librado Él ya. Recuerda cuántas veces pensaste que no podías con ello y aún así llegaste hasta aquí. Dios no cambia en medio del proceso. Y si Él lo empezó, Él lo terminará. Este es tu momento. Este es el tiempo de la fe madura, del posicionamiento firme y de la convicción silenciosa. Este no es momento para distracciones, no es momento para dudar. Es hora de mirar al cielo y decir con todo el corazón: no me perderé mi milagro. Escribe esto aquí en los comentarios. No, solo como un comentario, sino como un decreto. Es una decisión que tomas ahora, con fe, con verdad y con valentía. Y esa simple frase podría ser exactamente lo que el cielo estaba esperando escuchar de tu boca para dar el siguiente paso. Porque cuando te alineas en el interior, el cielo responde en el exterior. Y Él responderá, porque todavía queda mucho por hacer y esta historia aún no ha terminado. Si este mensaje te hizo sentido, si en algún momento te pareció que hablaba exactamente de lo que estás experimentando en tu interior, deja un comentario a continuación. Este mensaje fue para mí. Así es como sé que has llegado hasta el final. Y así también fortalecemos este espacio de verdad entre nosotros. Aprovecha y suscríbete al canal, porque si esta palabra te alineó hoy, imagina lo que Dios aún puede hacer con los próximos. La idea aquí es caminar juntos, fortalecer la fe y recordarte, siempre que sea necesario, que no estás solo en este proceso. Y si esto te tocó el corazón, deja un me gusta. Es simple, pero ayuda a que este mensaje llegue a aquellos que están pasando por algo similar en este momento. A veces un vídeo le cambia el día a alguien. Aquí al margen hay contenido que completa todo lo que hablamos hoy. Así que haz clic y continúa conmigo allí. Ahora tendrá aún más sentido.